Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de el acercamiento que tenemos hacia la persona de Dios y también su palabra. El tema que hoy vamos a compartir es el sacrificio vicario de Cristo. Bueno, es hacer un poco de acercamiento a lo que es esta palabra vicario. Y la mayoría de los estudiosos de la gramática dicen que se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra en todo o en parte por delegación y nunca por carácter propio, y es un vocablo que se usa en el contexto religioso. Pero una forma más sencilla de entender esta palabra vicario se puede decir que es aquel que toma el lugar de otro, un suplente o un sustituto. Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo el vicario del hombre. ¿Por qué razón? Porque Él tomó el lugar del pecador para morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Dicho esto, también es importante señalar que las Sagradas Escrituras nos llevan a comprender cómo ésta se puede interpretar de la forma correcta, diciendo algunas precisiones como lo siguiente. Primero, los capítulos 1 y 2 de Génesis está lo bueno. La palabra, el vocablo, el término, la voz que más se repite allí es que todo lo que Dios creó es bueno. En segundo lugar está los capítulos de Génesis 3 hasta Apocalipsis capítulo 20. Lo que encontramos es lo malo, el pecado, la rebelión, la desobediencia del hombre en forma sistemática en cuanto al Dios Todopoderoso, que está cercano a cuando se le invoca, que es compasivo, que es misericordioso, que interviene en forma sistemática para ayudarlo al hombre cuando éste está angustiado. En tercer lugar, desde el texto de Mateo, en el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis tenemos lo restaurado. Nos referimos a la obra vicaria de Jesús, a la obra poderosa de Jesús, quien viene a este mundo para buscar y salvar lo que se ha perdido. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, en cuarto lugar, tenemos allí lo nuevo. Lo referimos a cielos nuevos y tierra nueva. Estas cuatro consideraciones que acabamos de mencionar son claves para poder entender correctamente lo que es la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de la obra vicaria de Jesús, vamos a ver ahora tres verdades de lo que significó esta obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Lo primero es señalar el pecado del hombre atrae la ira de Dios. Las Sagradas Escrituras, como dijimos previamente, el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis 21, muestran cómo el hombre se ha rebelado, cómo el hombre ha violentado, cómo el hombre, y también cuando hablamos de hombre nos referimos a mujer, también hombre y mujer, se han actuado de forma continua, permanente, en quebrantar los principios que son del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor habla que la ira de Dios se muestra en contra del hombre por ese accionar. Y quiero leerles un pasaje de la Sagrada Escritura que está allí en el texto de la epístola de Pablo a los Romanos, cuando dice, en el capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego, desde el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 hasta el capítulo 7, la evidencia revelativa en la pluma del apóstol Pablo, quien escribe inspirado por el Espíritu Santo, muestra cómo el hombre ha buscado, entre comillas, su propio bien, se ha alejado de Dios en forma continua y permanente, y eso hace que la ira del Dios Todopoderoso se mantenga presente en él. Ahí el capítulo 3, 19 de Romanos también dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la condición
del hombre sin Dios, aquel que no quiere volverse al Señor actualmente, es que está ahí presente la ira de Dios y el juicio de Dios. Ahora, normalmente la gente dice que esta persona es buena, que queremos que la gente sea buena. Pero la palabra del Señor, que es la que evalúa la condición moral y espiritual del hombre, el hombre en sí mismo no es bueno. Por ejemplo, ahí también en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, no nos sorprendamos, hermanos, que la violencia, la inmoralidad, la perversión, los vicios que el hombre practica no tienen que ver con un asunto cultural, un asunto social, un problema de educación, sino que es un problema espiritual del hombre, que el hombre intrínsecamente se rebela contra Dios y busca sus propios caminos o satisfacer a veces sus deseos más bajos, a escondidas, que entre comillas la gente cree que Dios no lo ve. La pregunta es, ¿el que hizo el ojo no lo verá? El que hizo el oído no escuchará. Por lo tanto, hermanos amados, esta es la gran declaración de las Sagradas Escrituras de que el pecado atrae la ira de Dios. Y en ese sentido también Romanos 6:23 dice la Escritura también, porque la paga del pecado o el salario del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí ya empezamos a encontrar ciertas pinceladas o luces de que frente al pecado, frente a la rebelión, frente a la desobediencia humana, Dios es el que es y el que viene a resolver el conflicto humano. Es Cristo Jesús, que es el vicario, el representante, el que sustituye. Es la propiciación también, otro vocablo que es difícil de entender a veces, pero que significa ambiente de encuentro entre dos seres enemistados. Es decir, el hombre está enemistado contra Dios y Dios envía a Jesús y Jesús es el ambiente propicio para reconciliarse con Dios. Es cuando la parábola del Señor Jesús que habla del hijo pródigo y este hijo pródigo que ilustra a todo pecador, a toda persona, a todo individuo lejos de Dios, que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es así. Primer acto de desobediencia y rebelión es contra Dios. Y después es contra la familia, los padres, los hijos y la sociedad entera. Pero sigamos un poco adelante. En segundo lugar, la gracia de Dios ofrece a Jesús, el Señor, morir por nosotros. Ahí en Isaías 53 es el gran oráculo, la gran profecía, la gran mensaje divino de este profeta que escribe con una esperanza maravillosa, donde dice en Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es Cristo Jesús, es la persona de Jesús, quien es el sustituto, la persona que muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos somos pecadores, todos nos hemos rebelado, todos nos hemos apartado de Dios como ovejas descarriadas. La oveja que huye, que arranca porque no le agrada a veces el pasto y va en busca de su propio camino, pero en el fondo lo que hace es enredarse una por una y otra más para no encontrar realmente el camino, y el pastor, que es Dios, va en busca de él o de ella, la oveja, y la trae a su redil. Además, cada acción en 2 Corintios también encontramos otra declaración acerca de que nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios,
capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó. No vemos en la vida biográfica, en la obra, en el ministerio de Jesús, que él haya pecado contra Dios y contra alguien. Ya el autor del apóstol Pedro nos ha dicho ahí en primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, que dice que cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era el modelo, es el ejemplo, las cosas de cómo el Señor Jesús respondía frente a aquellas situaciones que tuvo que enfrentar en su ministerio terrenal. Por otro lado, el texto dice que Jesús murió por nuestros pecados. Es Jesús quien murió por nuestros pecados. Es Él el que pagó el precio del pecado. Fuimos nosotros los que debimos haber muerto por la maldad humana, pero es Jesús quien toma el lugar. Por eso es Jesús la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es que Dios es santo 100%. Y Él busca, en este caso, al hombre para que Él sea un hombre correcto. Pero no lo vamos a encontrar. Y es Jesús hombre quien es la persona que vivió en justicia, en una vida justa, recta, y se convierte en el vicario, en el sustituto, en el representante de Dios aquí en la tierra, para morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Y en tercer lugar está la expiación de Jesús, que es aceptada por el Padre. Esta palabra expiación o expiar viene del Antiguo Testamento o de la revelación primaria divina, donde el Dios Todopoderoso ideó una forma, una manera para que como el hombre pecador se acercara a Dios y pudiera ser limpiado su pecado, pudiera ser perdonado. Y es así como cada persona que fallaba, pecaba o se rebelaba contra Dios tenía que hacer un sacrificio, ya sea con un vacuno, con un cabro, con un becerro, con paloma o con harina. Cada uno, y de que el texto bíblico dice: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Contexto del pasaje: frente al pecado, todos tenían que llevar algo para que así el sacerdote oficiara y la persona fuera perdonada de su pecado. Pero es en el Nuevo Testamento donde el apóstol escribe, este apóstol Juan, y habla acerca de Jesús. Y Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús que se acerca a él para ser bautizado, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la forma, la manera, la estrategia que Dios ideó para limpiarnos, para perdonarnos, para expiar el pecado de nosotros legalmente y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en Romanos capítulo 5 tenemos toda una serie de beneficios de cómo la obra vicaria de Jesús trae sobre el hombre. Primero, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Noten que acá el mecanismo tiene que ver con creer en el Señor. Si creemos en Jesús, Dios nos va a dar paz. De que la palabra shalom en el hebreo, paz es con Dios, después es con las personas. Shalom tiene una trascendencia, un significado profundo, pero primero tiene que ver cómo el hombre tiene paz con Dios y después paz con las personas. No puede, hermano, una persona tener paz con las personas si primero no se ha reconciliado con Dios. Y la única persona por la cual el hombre se puede acercar a Dios es a través de Jesús. Por ejemplo, cuando usted va a entrar a su casa, usted entra por la puerta. ¿No es así? Y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Además, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, si uno busca la luz y la guía para la vida terrenal acá y la vida celestial aplicada en nuestra vida cotidiana, necesitamos de Jesús. Necesitamos del Señor. Por lo tanto, hermanos, el pasaje también en Romanos 5:6 dice la Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ve? Ahí está nuevamente.
Él murió por nosotros. Además, en el versículo 8, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra más grande del amor de Dios por usted, por mí, por toda la humanidad, es que Jesús murió en la cruz. Esa es la obra de amor más grande. Por eso el apóstol Juan escribe y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ama a usted. Dios nos ama a todos. Y la forma de ser recíprocos, o de recibir o responder al amor de Dios, es que creamos en Él, que nos rindamos a Jesús, para que de esa forma podamos ser recibidos en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, la salvación se encuentra ahí en el versículo 10, Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación del hombre, que es la palabra sotería o soterología, que es el estudio de la salvación, es la libertad espiritual plena que el hombre obtiene cuando éste se reconcilia con Dios a través de Jesús. Ánimo, hermanos, tener confianza. Y usted que quizás no conoce al Señor, aún no se ha entregado al Señor, no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo para que obtenga la salvación de su vida, porque a veces la gente dice: todas las personas que se mueren se van al cielo. Incluso en algunos vehículos está, entre comillas, dice: tío, vuela alto, Juan, vuela alto, mamita, vuela alto. Pero ¿para dónde? ¿Para dónde? Es Jesús la entrada a los cielos. Es Jesús la luz, es Jesús la resurrección, es Jesús la puerta, es Jesús la verdad. En Él se encuentra el gran misterio que el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento revelan, de que es Jesús quien vino a salvarnos de la condenación eterna. Y en la medida que el hombre se reconcilia con Dios a través del sacrificio vicario de Jesús, usted obtiene paz para con Dios y también paz para consigo mismo y su entorno familiar. Que Dios Todopoderoso te bendiga, y acércate al Señor y vivirás la experiencia más hermosa que aún no has vivido. Padre, en el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, bendiciéndote por tu gran amor, que viniste a morir en la cruz del Calvario, y reconocemos que tú eres bueno, eres misericordioso, eres fiel, eres justo, y que pronto vendrás a buscarnos, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, tu bendición sobre nosotros la recibimos y te la agradecemos siempre. Amén.